a la teleconferencia de mercados y a la parte que corresponde a las condiciones climáticas observadas y los pronósticos de los siguientes meses. Dentro de las condiciones observadas ha existido una disminución de lluvias y una distribución errática de tiempo y espacio en la región, principalmente en los países que se sitúan al norte de Centroamérica. Las altas temperaturas han favorecido la aparición de plagas y enfermedades. Esto ha sido a lo largo de la región. Y las condiciones mixtas en la salud de la vegetación, pues indican que podemos tener problemas tanto por una distribución errática de lluvia y altas temperaturas, como una afectación por esas mismas plagas y enfermedades en áreas focalizadas. Para comprender un poco mejor lo que ha ocurrido, vamos a ver aquí la distribución errática de la lluvia en Centroamérica. Este es nuestro mapa del periodo del 11 de julio al 10 de octubre. Podemos observar que la parte central de Guatemala, Alta Verapaz, Baja Verapaz, parte del oriente, muestra condiciones de precipitación por debajo del promedio, conjuntamente con el centro de El Salvador y parte de la Arraan en Nicaragua. En cuanto a Panamá, se muestran algunas zonas con bajas precipitaciones en la zona fronteriza con Colombia, así como en la zona fronteriza con Costa Rica. Pero también se muestran precipitaciones por arriba del promedio desde la región del Pacífico de Costa Rica, donde usualmente tenemos precipitaciones bajas por ser parte del corredor seco centroamericano, pero vemos que estas altas precipitaciones se van extendiendo justamente en la región del Pacífico de Nicaragua hasta conectarse con la parte oriental de Honduras. En cuanto a los últimos 2 meses, podemos ver que estas condiciones se mantienen y que hay una extensión principalmente hacia todo El Salvador en las áreas de precipitación por debajo del promedio, que también se extienden ya desde el parte de la Raaz, pasando por la Arraan y conectándose con Atlántida en Honduras, y el norte de Guatemala ya muestra también condiciones de precipitación por debajo de promedio. Se amplían unas áreas en donde se ha recibido del 60 al 75% de las lluvias que usualmente se reciben en los 2 meses, mientras que para el último mes de observación se acrecienta ese déficit de humedad, principalmente en el norte de Guatemala, en Sayaché y algunas áreas de Poctún. Podemos ver que la lluvia no supera el 75, el 60% de la lluvia que normalmente se tiene en color rojo, al igual que acá en la parte de la Libertad en El Salvador, mientras que hay de un 60-75% en el tono naranja, que también se distribuye ampliamente en la franja transversal del norte, parte de la región de Atlántida en Honduras y conectando también con el borde de Nicaragua. Sin embargo, también notamos que esta misma zona que ha mostrado precipitaciones por arriba del promedio en el Pacífico lo sigue mostrando, pero en Costa Rica y principalmente en Panamá ya se muestra un déficit de humedad significativo en cuanto a los valores de precipitación. Otra situación que hemos visto, observado, es esta distribución errática de lluvia, días con pocos acumulados, como es el caso acá, por ejemplo, en Huehuetenango, donde podemos ver lluvia de 15 milímetros y después algunas lluvias de 5. Este pico importante que se dio hacia el 27 de septiembre, con lluvias, perdón, superiores a los 60 milímetros, que básicamente generaron inundaciones y algunos deslizamientos focalizados en la zona. En El Salvador, dos eventos que no son extremos, pero sí son altos, arriba de 35 milímetros el 21 de septiembre y el 27 de septiembre, y después de eso, lluvias también muy esporádicas en el tiempo, y prácticamente desde el 3 de octubre no se han observado lluvias significativas. En cuanto a Catacamas en Honduras, que es esta estación que se encuentra acá en el área de Olancho, vemos que las lluvias estuvieron muy irregulares, algunos días sí con continuidad de lluvias, pero con valores de 2 a 3 milímetros, con un valor máximo reportado cercano a los 45 milímetros el 9 de octubre, pero donde con solamente esta lluvia se redujo el valor de precipitación por debajo del promedio que se traía de 15 días, y ha sido suficiente para mantenerlo por arriba del promedio en el resto del periodo de observación. En Managua, Nicaragua, una condición bastante distinta, buenos acumulados de lluvia con una continuidad, y seguimos reportando precipitaciones en la zona, mientras que en la región de Haití, en el Caribe, podemos ver que, si bien es cierto, existe una continuidad de lluvias, las mismas están muy por debajo de lo que usualmente se tiene a partir de la última semana de septiembre, por lo cual se ha ido incrementando el déficit de humedad.
En cuanto a las temperaturas, pues tenemos en la línea roja la temperatura promedio observada, la línea verde corresponde al año 2023 como referencia y la línea azul al año 2024. Podemos ver, por ejemplo, que en el área de Huehuetenango las precipitaciones se encuentran por arriba del promedio, han estado así desde prácticamente mediados de julio y siguiendo una tendencia durante el mes de agosto y septiembre muy cercana a lo que se había observado en el año 2023. Sin embargo, hubo una disminución hacia finales de septiembre, esto debido al aumento de precipitaciones y al haber nubosidad, pues la radiación solar tampoco era tan fuerte, pero al existir una nueva disminución de lluvias, podemos ver que los valores empezaron a acercarse nuevamente al año pasado y se mantienen por arriba del promedio. En cuanto a Olancho en Honduras, podemos ver que también desde el mes de julio las temperaturas han estado por arriba del promedio. A finales del mes de septiembre los valores estuvieron por debajo del mismo, pero ahora nuevamente tuvieron un repunte acercándose también a las condiciones de 2023. Y finalmente en el área de Chinandega, en Nicaragua, podemos ver que las temperaturas sí han estado bastante cerca del promedio en los últimos meses y que a pesar de este repunte que están mostrando todas las estaciones en cuanto a temperatura o la información satelital en cuanto a temperatura en la región, pues mantiene una tendencia a aumentar, pero se mantienen por abajo del promedio. Los valores de NDVI, tal y como habíamos comentado, son mixtos, pero se puede observar acá este bajo valor de NDVI que se tiene en la región, en la parte norte de Guatemala y en la parte oriental puede estar o debe estar relacionado con las bajas precipitaciones que se han observado y las altas temperaturas, mientras que en la zona de Nicaragua, Honduras, puede ser por dos razones. La primera, las plagas y enfermedades que pueden estar afectando las condiciones de los cultivos, y la segunda, recordemos que debido al déficit de humedad que se dio en la temporada de primera, hubo un retraso en las siembras y los valores de NDVI podrían estar mostrando valores significativos, significativamente bajos. Sin embargo, reportes de campo nos indican que si hay una alta afectación por plagas y enfermedades en esta zona, lo cual podría explicar esta situación. En cuanto al pronóstico, se esperan temperaturas por arriba del promedio hasta febrero del 2025, afectando la disponibilidad de agua en el suelo, principalmente por evapotranspiración. Las condiciones ENSO de la Niña persistirán hasta marzo del siguiente año también, y la temporada de huracanes se espera que esté por arriba del promedio, esto a pesar de que estamos por finalizar la misma. Esta es la última salida que tenemos del pronóstico ENSO. Puede observarse que las condiciones de la Niña estarían en su pico máximo en el periodo de noviembre, diciembre, enero, para después mostrar una tendencia hacia la baja y mudarnos hacia un periodo de transición de condiciones neutras en el periodo de febrero, marzo y abril, que es cuando normalmente inicia la época lluviosa en Centroamérica. Es importante también resaltar que a pesar de que el evento Niña pudiese finalizar en estos meses, el acople entre océano y atmósfera podría tener un periodo de retraso y mostrar algunas lluvias por arriba del promedio, aún en el inicio de la temporada agrícola de primera de 2025. Esto es básicamente lo que nos dicen los modelos. Lluvias por arriba del promedio para Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana para el periodo de noviembre a junio. Esta condición persiste en el periodo de diciembre a febrero, pero vean también que incluye ya la parte centro-norte de Guatemala. En el periodo de enero a marzo, prácticamente toda la región centroamericana podría tener lluvias por arriba del promedio, pero recordemos que estamos en el periodo seco, es decir que si usualmente nos llueven 2 milímetros en el mes, nos van a llover 5 y eso ya es una condición por arriba del promedio, pero no es una condición que favorezca el desarrollo de cultivos, a excepción de Nicaragua, donde estarían en la temporada de apante durante el periodo de diciembre-febrero y hay una clara señal de precipitaciones por arriba del promedio, donde sí podrían verse afectadas las plantaciones de frijol en etapas fenológicas finales por un probable exceso de humedad. En febrero y abril las condiciones por arriba del promedio persisten, exceptuando la parte central de Costa Rica y la parte hacia el oriente de Honduras. Y para el periodo marzo-mayo empieza a verse una nueva normalización en cuanto a los valores de precipitación en Centroamérica, aunque existirían algunas áreas como el oriente de Guatemala, El Salvador y el occidente de Honduras que podrían mostrar precipitaciones por arriba del promedio.
El modelo europeo no dista mucho del modelo norteamericano. Podemos verificar acá que las condiciones por arriba del promedio coinciden para toda la región centroamericana en las mismas áreas donde las probabilidades son más altas, que serían Costa Rica y Panamá, para los mismos periodos de observación. En cuanto a las temperaturas, sí se espera que estas sean por arriba del promedio, aunque ya en el periodo de enero-marzo podemos empezar a ver una normalización de esas temperaturas en la mayor parte de Centroamérica. A partir del mes de febrero, únicamente algunas áreas de Guatemala estarían mostrando condiciones de temperatura por arriba del promedio y el resto de la región tiende a mostrar condiciones muy cercanas a los registros históricos. El modelo europeo, lamentablemente, solo llega hasta el mes de febrero por cuestiones del modelo de pronóstico y nos muestra temperaturas o probabilidad de temperaturas por arriba del promedio, al igual que el norteamericano, pero no nos muestra las condiciones después de este periodo. Sin embargo, podemos ver cómo en la región del Pacífico de Sudamérica empieza a existir una tendencia de normalización en la zona costera, lo cual es una señal o un indicativo de que esto podría extenderse también a la región centroamericana. La temporada de huracanes no tenemos mayores cambios, los pronósticos de huracanes siguen siendo los mismos, tanto por NOAA como por la Universidad de Colorado. Sin embargo, debemos recordar que nos encontramos en este periodo de observación, aunque estadísticamente tenemos una reducción en cuanto a los eventos que pueden mostrarse, no implica que no podamos ser afectados por un evento ciclónico en ese momento. Dentro de las conclusiones, altas temperaturas y lluvias erráticas en tiempo y espacio favorecen la aparición de plagas y enfermedades. Esto va a continuar. Los cultivos sembrados con retraso podrían registrar pérdidas en etapas intermedias o avanzadas por el ataque de las mismas o esa distribución errática de las lluvias. Y los frentes fríos también podrían afectar cultivos por heladas y por el aumento de la velocidad del viento, principalmente aquellos que son de tipo grano como el café. Yo sé que no lo tenemos acá dentro de esta mesa, pero es importante considerarlo. Por mi parte es todo. Si tienen dudas o preguntas, son bienvenidas. Muchas gracias, Mario. Si alguien tiene alguna consulta, lo puede hacer indicando, levantando la manita o trasladándola a través del chat y con gusto se la trasladamos a Mario. Creo que no hay preguntas, Mario, por el momento. Todo clarísimo. Así que le agradezco. Yo sé que está ocupado, así que de verdad muchas gracias por hacer el espacio. Y si surgiera algo, yo con gusto se lo traslado por correo. Muchas gracias. 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 Uy, y no me había fijado que tengo la cámara apagada. Eh, bueno, continuando con nuestra agenda para ahora, seguiríamos con la presentación de Miquela. Así que déjenme compartir la pantalla y comenzamos con esa segunda parte. Gracias. Gracias, Mónica. Buenas tardes a todas, a todos. Por los que no me conocen, yo soy economista, trabajo en FAO, estoy basada en Roma y voy a estar reemplazando a Jung-Gun, mi colega, que está de baja por maternidad. Empezó la baja de maternidad hace un mes y voy a estarla reemplazando con los informes sobre precios internacionales de mercados en los próximos 6 meses. Gracias, Mónica. Podemos empezar con... Ok, gracias, Miquela. Nos saludas mucho a Jung y al bebé nuevo, así que te cedo la palabra. Gracias. Perfecto. Empezamos como las otras veces con la primera slide sobre el índice de precios de los alimentos de la FAO. En septiembre, el índice de precios de los alimentos de la FAO quedó un 3% por encima de su valor de agosto, el mayor aumento intermensual desde marzo de 2029. El índice se situó un 2,1% por debajo de su valor del año anterior, en el septiembre de 2023, y un 22,4% bajo su máximo que fue alcanzado en el marzo de 2022.
El incremento mensual del índice se debió a la subida de las cotizaciones de todos los productos incluidos en el índice, con los mayores aumentos notificados por el azúcar, los aceites vegetales y los productos lácteos. El aumento mensual de los precios del azúcar del 10,4% reflejó la preocupación relativa a una oferta limitada para el año 2024-2025, debido principalmente a los daños producidos por la sequía y los incendios a la cosecha en Brasil. Sin embargo, los precios se situaron un 22,7% por debajo del valor registrado en julio del año pasado. En agosto, los precios de los aceites vegetales subieron un 4,6% respecto a agosto. La preocupación relativa a una producción inferior a la esperada contribuyó al incremento de las cotizaciones del aceite de palma, del aceite de girasol, del aceite de soja y del aceite de colza. El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se ubicó a un 3,8% por encima del nivel de agosto y un 21,7% sobre el valor de hace un año, debido principalmente al aumento de la demanda internacional de la leche entera y de la leche desnatada en polvo. Mónica, por favor, la próxima slide. El trigo. En septiembre los precios internacionales de trigo en general subieron, repuntando tras haber disminuido durante 3 meses consecutivos. Las precipitaciones por arriba del promedio en la Unión Europea y en Canadá bajaron los pronósticos de producción y aumentaron los precios mundiales del trigo. Solo los precios competitivos de la región del Mar Negro contuvieron el aumento de las cotizaciones parcialmente. En los Estados Unidos los precios de exportación del trigo empezaron a subir en septiembre y se ubicaron un 8,2% por encima del valor de agosto 2024, debido a las preocupaciones sobre las persistentes condiciones meteorológicas secas. Sin embargo, las expectativas para la producción de 2024-2025 quedaron estables y por arriba del promedio. En Canadá, los precios se situaron un 4,5% por arriba del mes anterior en septiembre, presionados por la demanda internacional durante la cosecha, tras el exceso de humedad que dificultó la siembra. Los pronósticos oficiales de la producción quedaron por arriba del promedio en 2024-2025 debido al incremento previsto de área sembrada y de productividad. En los dos principales exportadores de trigos para la región, los precios en julio quedaron por debajo de sus niveles del año anterior. Ahora, con respecto al maíz, vemos que en septiembre los precios de exportación de maíz aumentaron y se mantuvieron por debajo de sus niveles del año anterior en los principales países exportadores para la región. En los Estados Unidos, donde los cultivos se encuentran en la fase de desarrollo, el incremento mensual de precios del maíz es motivado por la presión al alza ejercida por los desafíos de los cultivos frente a las condiciones meteorológicas secas y los bajos niveles de agua en el río Mississippi. Sin embargo, el pronóstico oficial apunta a una producción por arriba del promedio en 2024-2025 debido a la mejora de los rendimientos. En América del Sur, los precios incrementaron por la fuerte demanda interna, el clima seco en Brasil y el ritmo de exportaciones en Argentina. En Brasil se prevé que la producción quede mayor de lo previsto anteriormente y la cosecha de 2024-2025 se espera por arriba del promedio. En la Argentina, la producción de maíz se estima levemente por arriba del promedio. Perfecto, gracias Mónica. En tanto al arroz, vemos que los precios de exportación del arroz en septiembre se situaron levemente por debajo del nivel del mes anterior de agosto y quedaron alrededor de 3,5% sobre el valor del año anterior en los Estados Unidos. La cosecha empezó en agosto y terminará en octubre, y según el pronóstico oficial, se espera que la producción y las exportaciones de arroz en 2024 sean por arriba
del promedio, a pesar de los daños ocasionados por el huracán Beryl al cultivo en Texas en agosto, al inicio de agosto. En América del Sur los precios bajaron en Argentina, Brasil y Uruguay debido a la lenta venta, al lento ritmo de las ventas y a la disminución estacional del precio del arroz basmati en India. Los precios se mantuvieron alrededor del 9% por arriba de hace un año en todos los orígenes y los precios de los países suramericanos siguieron menos competitivos que los de Estados Unidos. Y la presentación se termina con el arroz y bienvenida a cualquier pregunta o cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquela. No sé si hay alguna consulta en el chat. No veo ninguna. Yo tengo una pregunta sobre el arroz específicamente. No sé, Miquela, si se han revisado un poco los pronósticos o la perspectiva más bien para el caso de los precios, considerando el levantamiento de restricciones en India, que creo que había estado presionando un poquito el mercado internacional el año pasado, pero las condiciones parece que van a cambiar un poco. No sé si tenés información sobre ese tema. Muy interesante, gracias por la pregunta, Mónica. La verdad es que no, de hecho no tenemos informaciones más específicas sobre el efecto de las restricciones en India sobre los precios. Por el contrario, como dije en la presentación, vemos que la disminución del precio del arroz basmati en India afectó los precios internacionales, así que el efecto sería contrario a lo que mencionas, que tendría que ser un efecto al alza. Pero sí, muy interesante sugerencia. Voy a investigar más y te escribo un correo, un mail para contestarte esta pregunta. Perfecto, muchas gracias, Miquela. Quiero ver, es una pregunta para Mario. Gracias, ingeniero Moscoso. Yo se la traslado a Mario después de la presentación porque ya no está por acá, tuvo que salir a otra llamada. Bueno, nuevamente gracias y continúe. Si no hay más preguntas para Miquela en este momento, continuaríamos entonces con la parte de precios regionales. Permítanme un segundo, vuelvo a compartir la presentación. Ok, creo que por ahí se ve bien. Vamos a iniciar con la parte de inflación. Bueno, como pueden observar, en el caso de la inflación general, hubo una desaceleración en septiembre. Creo que la última vez que nos vimos en este espacio teníamos datos hasta julio, donde sí hubo un registro de algunas alzas, más que todo presionadas por precios elevados de algunos alimentos como vegetales y productos frescos, entonces frutas también y otros productos. Entonces, en septiembre ya vemos una desaceleración más pronunciada. Esto comenzó en agosto, pero no habíamos tomado estos datos. Y la inflación anual, como pueden observar, prácticamente en todos los países se mantuvo por debajo del 5%. Ya teníamos bastante tiempo de no observar estos niveles en la región, especialmente si ustedes ven el pico de 2022, que en el caso de la inflación general es un poco, bueno, si bien es marcado, para el caso de la inflación de alimentos es mucho más pronunciada la cresta que observamos en ese momento. Entonces, en el caso de la inflación general, volviendo un poco, la desaceleración está relacionada con un menor crecimiento de los precios en el rubro de alimentos o incluso contracción de precios para algunos productos como los vegetales, que habían incrementado significativamente en meses anteriores, pero también hay un efecto de moderación de precios del transporte y de combustibles, esto asociado con las tendencias internacionales
y la menor volatilidad en ese momento del mercado internacional de petróleo. Si bien esto puede ser que se modifique ya para octubre y noviembre debido al incremento de las tensiones en el Medio Oriente y a una mayor variación de los precios, no se esperan incrementos tan pronunciados como en el 2022 o incluso a inicios del 2023. En el caso de los alimentos que ya les mencionaba, hubo desaceleración en algunos productos y en general la tasa de inflación anual se mantuvo por debajo del 10%, bastante por debajo del 10%, en algunos países incluso por debajo del 5%. Ahí tenemos, por ejemplo, a República Dominicana, Honduras, El Salvador, Panamá y Costa Rica. Costa Rica es la línea punteada y bueno, como lo hemos conversado en otras reuniones, es un caso bastante particular porque hay otros elementos también de política monetaria y otras situaciones en Costa Rica que favorecieron una disminución más rápida en los niveles de inflación. En cuanto ya a los precios regionales, voy a iniciar con el maíz blanco. El precio mostró tendencias mixtas en septiembre. Creo que es importante recordar que típicamente en septiembre deberíamos de observar variaciones a la baja asociadas con la salida o con el inicio de la salida de la cosecha de primera, que es la cosecha principal para maíz. Sin embargo, ya llevamos 2 años consecutivos en los cuales las tendencias estacionales están distorsionadas. Esto como consecuencia de afectaciones climáticas. Por ejemplo, el año pasado hubo irregularidad de lluvias que generó retraso en el inicio de la primera y por la forma en la que se cultiva en esta región, eso también tiene implicaciones sobre las cosechas posteriores, especialmente la cosecha de segunda o la cosecha de postrera. Este año el retraso creo que anduvo alrededor de un mes, esto también varía dependiendo del país y de la zona, pero por segunda vez se generó esta distorsión o esta modificación de los patrones estacionales, entonces eso tiene un impacto en los precios y lo que hemos observado son 2 cosas. Primero, que las variaciones de precios han sido mucho más leves, tanto a la alza como a la baja, porque el abastecimiento de los mercados no ha seguido los patrones típicos de un ingreso considerable de grano fresco, por ejemplo, justo al finalizar las cosechas, sino que más bien por el retraso en las cosechas, esto ha sido una cosecha desfasada y también se ha cosechado en fases, entonces esto no permite que un volumen de la misma magnitud que en años anteriores ingrese al mercado, sino que más bien se va dosificando el ingreso de los volúmenes que se van cosechando a medida que se completan los ciclos, dependiendo de las fechas de inicio, de las zonas y del manejo que se le haya dado al cultivo. Entonces, como podemos observar, ahorita en septiembre no estamos reportando bajas considerables como típicamente tendríamos que observar. Prácticamente los precios se han mantenido estables. Ustedes lo pueden observar en la gráfica de la derecha. En todos los países las variaciones han sido menores al 5%. Si bien hay algunos mercados quizá a nivel departamental que pueden mostrar variaciones más significativas, en promedio el precio se ha mantenido prácticamente en el mismo rango que en agosto. A excepción de México, donde hay una dinámica diferente. En México se reporta una afectación considerable del cultivo de maíz por condiciones de sequía. También hay una reducción de áreas de siembra que está pues afectando la disponibilidad de grano local y por ende también presionando los precios al alza. Como pueden observar, los precios se incrementaron en casi 10% en septiembre. En cuanto a las variaciones respecto al año anterior, hay tendencias distintas dependiendo del país, pero en general los precios están por debajo o muy cerca del nivel de septiembre de 2023, a pesar de esta distorsión de la estacionalidad. Por ejemplo, tenemos El Salvador y Honduras con una reducción del 25 y el 15% respectivamente, Guatemala con un precio muy similar a septiembre de 2023 y Costa Rica pues igual muy cerca del año pasado. En México, por lo que ya mencionaba de esta situación de
y esta situación climática desfavorable, los precios se encuentran por arriba del nivel del año anterior y también por arriba del promedio. En cuanto al promedio para el resto de países, los precios en el caso de Costa Rica y Guatemala se encuentran más altos que el promedio y en El Salvador y Honduras cerca al promedio. Estas diferencias también están relacionadas pues con las dinámicas de mercado y abastecimiento a nivel nacional, por ejemplo, en El Salvador y en Honduras, y ya lo hemos señalado también en otras teleconferencias, la importación de maíz incrementó mucho el año pasado y también un poquito a inicios de este año, mientras que en Guatemala el nivel de importación no incrementó al mismo ritmo que en sus vecinos, por lo tanto la disponibilidad estaba más asociada con remanentes de cosechas nacionales. También en el caso de Guate, los flujos informales de importación desde México también son relevantes, pero considerando la situación de México, donde hay precios un poco más altos, hay como dinámicas bien particulares que explican esta diferencia, que vale la pena mencionar porque generalmente Centroamérica se comporta en términos de abastecimiento y precios de forma bastante, no homogénea, bastante similar, lo que es lo que nos facilita el análisis regional, pero desde el año pasado ha sido un poco más desafiante porque hay muchas aristas que considerar al momento de hacer el análisis. Entonces, al margen de todas estas diferencias, esperamos que la disponibilidad de maíz se mantenga cercana al promedio para el año comercial 24-25. Esto como resultado de la disponibilidad o la oferta de importaciones y también las cosechas a nivel regional. Si bien persiste este problema de los retrasos y la siembra escalonada de la temporada de primera, se espera que el volumen de la cosecha se aproxime al promedio quinquenal, es decir, al promedio que hemos registrado desde el 2019 al 2023. En el caso del maíz, si bien hemos tenido varios fenómenos climáticos, también la situación del incremento en el costo de los fertilizantes hace un par de años, de manera general la producción se ha mantenido cercana al promedio con ciertas diferencias en algunos momentos. Por ejemplo, en 2022 y en 2023 creo que la irregularidad de lluvias afectó a algunos países más que a otros, pero no hemos tenido tanto problema como en el caso del frijol que vamos a ver más adelante. En cuanto a las importaciones, esperamos que se mantengan, que Estados Unidos se mantenga como el principal proveedor. También mencionar que las importaciones desde México es probable que disminuyan por la situación particular por la que ellos están atravesando en este momento. Y otro elemento a considerar también es que el año pasado incrementaron las importaciones desde Sudáfrica porque había mucha disponibilidad de maíz blanco en ese lugar. Sin embargo, la perspectiva ha cambiado para este año, entonces creemos que va a haber una menor diversidad de países exportadores de maíz hacia la región, pero en su mayoría dependemos de las importaciones desde Estados Unidos, así que no debería de ser un motivo de preocupación en este momento. En cuanto a las tendencias de la oferta. Esperamos que la oferta de maíz aumente de forma escalonada a medida que se vaya completando la cosecha de primera. Comenzamos a ver el inicio de la llegada de estos flujos de grano fresco a los mercados en septiembre. Esperamos que en octubre la tendencia se consolide. Sin embargo, esta salida progresiva, como ya lo estaba explicando, va a continuar limitando los incrementos estacionales o la disminución, las variaciones estacionales más bien, tanto del volumen disponible en plaza como de las variaciones de precios. En cuanto a los precios específicamente, esperamos que se mantengan para Centroamérica inferiores al 2023, cerca del promedio quinquenal en la mayoría de países, esto apoyado en la disponibilidad de grano importado y grano nacional. Sin embargo, en Guatemala específicamente los precios podrían persistir ligeramente superiores al promedio o cerca del promedio debido a la menor disponibilidad de grano importado y también a la posible menor importación informal desde México por la menor disponibilidad de existencias para exportación
en dicho país, así como la disminución de la producción de agricultores de subsistencia en Guatemala por afectaciones climáticas, principalmente al inicio y durante el desarrollo de la temporada de primavera. Pasando al caso del frijol, el frijol rojo, en septiembre los precios se mantuvieron estables o disminuyeron ligeramente, bueno, no tan ligeramente en Honduras, pero se mantuvieron estables o disminuyeron en los países que estamos monitoreando. En El Salvador y Honduras, en algunas plazas se registraron variaciones entre 6 y 16%. Sin embargo, en el caso de El Salvador, ya a manera de promedio o a manera de mercado de referencia, el precio se mantuvo relativamente estable. ¿A qué se deben estas variaciones? Por ejemplo, en El Salvador hay un poco de salida de la cosecha de primera, principalmente en el occidente. Hay disponibilidad también de grano importado desde Nicaragua. Igual lo podemos conversar con los colegas del MAG al final de la presentación. Y en el caso de Honduras, pues es una situación similar, la salida de volúmenes de cosecha de primera y la influencia de grano importado desde Nicaragua. En Honduras la disminución es bastante significativa, igual Marcio lo podemos platicar, está prácticamente de 16%. También recordar que el precio del frijol ha estado en niveles atípicamente elevados, entonces estas disminuciones también podrían reflejar si se consolidan, porque ahorita solo tenemos el punto de septiembre con una disminución tan drástica, pero si la tendencia se mantiene, podrían estarnos indicando una tendencia a la estabilización de la oferta regional que se ha mantenido por debajo del promedio. Creo que ya van, este sería no sé si el cuarto año comercial en el que se reportan algunas dificultades. Entonces vamos a ver cómo evoluciona. También mencionar que si bien Nicaragua no está acá porque desde junio ya no tenemos datos del monitoreo que realizaba SINPA en este país, porque finalizó el proyecto de recolección de precios. Igual mantenemos un monitoreo con otras fuentes de información que indican que los precios se han mantenido a la baja y al parecer esto está relacionado con un desempeño mejor de lo esperado de la cosecha de apante, pero también una disminución, que ya lo habíamos señalado también, una disminución de la demanda de importación de Costa Rica a Nicaragua, que me parece que había caído en más del 20% este año, debido a los precios tan elevados que se habían registrado en Nicaragua. La demanda de importación desde Costa Rica se diversificó un poco hacia otros orígenes, entonces eso también generó una mayor disponibilidad de grano a precios competitivos para fluir tanto a El Salvador como Honduras, pero igual es algo que continuamos monitoreando. Si alguien más tiene información, lo podemos conversar. En cuanto al promedio, si bien se registran estas disminuciones recientes, los precios se mantienen significativamente por arriba del promedio de los últimos 5 años, como lo pueden ver en la gráfica de la derecha. Esto por una serie de factores que ya mencioné: la distorsión en la estacionalidad, la reducción en el costo de fertilizantes, que también es un elemento que explica principalmente las variaciones interanuales, no tanto las quinquenales, pero que es otro elemento a considerar al momento de observar estas diferencias entre países. En cuanto al frijol negro, en septiembre los precios se mantuvieron estables en República Dominicana y México, y en Guatemala se registraron reducciones estacionales relacionadas con la salida, con la cosecha escalonada en la temporada de primera y una ligera mejoría en la disponibilidad de grano local. Si bien la reducción es ligeramente inferior al 6%, los precios igual se mantienen más de 50, en Guatemala más de 50% por arriba del promedio quinquenal y también casi 8% por arriba de septiembre de 2023. En Costa Rica está al filo de lo que consideraríamos estabilidad. Se registró una reducción del 5% respecto al mes anterior, esto como resultado de las mejoras estacionales en la disponibilidad de producto local y también la disponibilidad de importaciones. Sin embargo, en todos los casos,
a pesar de la tendencia intermensual, los precios se mantienen más altos que en el mismo mes de 2023 y del promedio quinquenal. En cuanto a la perspectiva, tanto para frijol rojo como para frijol negro, se prevé que la oferta regional persista por debajo del promedio este año. Por supuesto, esto se puede revisar dependiendo de cuál sea el desempeño de postrera. Inicialmente el pronóstico de condiciones climáticas era un poco más desalentador por la posibilidad de lluvias por arriba del promedio y también de eventos climáticos extremos. Si bien no hemos terminado por completo la temporada en la que esto puede ocurrir, por el momento las condiciones son un poco más favorables de lo previsto quizá, y vamos a seguirlo monitoreando para ver cómo se termina de desarrollar la temporada. Sin embargo, por el momento, este supuesto de producción por debajo del promedio está relacionado con la reducción del área de siembra, la afectación de cultivos por plagas y fenómenos climáticos. La proliferación de plagas es un tema también que vale la pena discutir porque esta combinación de lluvias irregulares y temperaturas elevadas que hemos tenido este año, ya Mario lo retomó también en su presentación, ha generado un ambiente bastante favorable para la proliferación de este tipo de amenazas. Entonces, podría ser que eso también afecte la producción de frijol. Se tienen algunos reportes, ya República Dominicana nos había dado reportes sobre afectación de plagas y también en Honduras hay algunos casos específicos, pero vamos a ver qué tan extensivas pueden llegar a ser las pérdidas relacionadas con estas situaciones. Al igual que en el caso de la cosecha de primera, se espera que la cosecha de postrera salga de forma escalonada y contribuya a mejorar la disponibilidad estacional del producto, ¿verdad? Sin embargo, las variaciones van a ser limitadas, las variaciones de precio y de disponibilidad van a ser limitadas, al igual que en el caso del maíz. En cuanto a las importaciones, se espera que continúen complementando la oferta regional, tanto de frijol negro como de frijol rojo, esto por las pérdidas recurrentes en años anteriores. Específicamente en el caso del frijol rojo, también ya les comentaba que la menor demanda de importación desde Costa Rica a Nicaragua ha sido parcialmente compensada por incrementos en las exportaciones desde Nicaragua hacia Honduras y El Salvador. Específicamente en el caso de El Salvador, creo que ahorita no me recuerdo el porcentaje, pero era bastante elevado y bastante significativo el incremento que ha habido de exportaciones en 2020, hasta julio de 2024 respecto a enero-julio de 2023. En cuanto a la importación de frijol negro, se espera que se mantenga por arriba del promedio, esto específicamente para Guatemala, y que los principales proveedores del grano sean Estados Unidos y Brasil. En este caso hay un pequeño cambio. Por lo general, Guatemala tiende a importar más desde Argentina, pero debido a condiciones climáticas desfavorables en Argentina, ha habido un cambio de proveedor y ahorita en 2024 Brasil ha tenido una participación mayor en las exportaciones hacia Guate. Finalmente se prevé que los precios del frijol rojo se mantengan cerca del nivel de 2023 por lo que queda de este año y también cercanos al promedio en toda la región. En cuanto al frijol negro, los precios van a mantenerse por arriba del promedio y por arriba del año pasado. Acá nada más enfatizar la influencia que van a tener los retrasos en la siembra de postrera sobre también un retraso en la cosecha y lo que ya he venido reiterando, recalcando, de la distorsión que se espera nuevamente para este ciclo comercial. Ya para ir finalizando, en el caso del arroz, los precios se mantuvieron estables siguiendo la tendencia del mercado internacional, a excepción de Costa Rica, donde hay un ligero incremento por la disminución de la producción nacional. El año pasado hubo algunas situaciones en Costa Rica muy puntuales y más relacionadas con políticas comerciales que impactaron la producción arrocera. Igual lo podemos platicar con Priscila en la parte de la discusión. En todos los países los precios se encuentran por arriba del promedio.
Esto pues prácticamente replicando lo que vemos a nivel internacional. La región importa cerca del 40% del arroz, perdón, desde el 60% del arroz para consumo, entonces también es bastante vulnerable o a todas las fluctuaciones del mercado internacional. En cuanto a la perspectiva, se espera que la oferta se mantenga promedio, principalmente proveniente de importaciones desde Estados Unidos y otros socios comerciales. Se prevé que la producción nacional continúe a la baja en Honduras y en El Salvador. Y en Guatemala tenemos una situación interesante porque se reportan incrementos en la producción nacional. Esto relacionado con mayores extensiones de cultivo y mejores rendimientos en la zona norte del país, donde al parecer se ha incrementado el cultivo de este grano, que tradicionalmente no está cultivado en la región, salvo Nicaragua o Costa Rica, por ejemplo, Panamá. Eh, Se prevé que las importaciones incrementen debido a la reducción de la producción regional en los países en los que se presenta mayor problema. También se prevé que el precio de exportación desde los Estados Unidos siga siendo más competitivo respecto a Sudamérica y esto favorezca mayores importaciones desde Estados Unidos. El año pasado, precios favorables en Sudamérica generaron mayor volumen de importación desde estos orígenes, por ejemplo, en Guatemala, a precios más competitivos que en el caso de Estados Unidos. Y en cuanto a los precios, esperamos estabilidad, como normalmente se comporta este grano, y precios superiores al año pasado y al promedio. Yo me quedaría por acá, les voy a dejar en la presentación las conclusiones, que es un resumen de lo que ya hemos conversado, y no sé si hay preguntas o comentarios. Fernando, veo que tiene la mano levantada. Y un comentario nada más. Nosotros en Honduras sembramos en el litoral atlántico. Es muy importante, sobre todo para los pueblos indígenas como el Misquito en la Mosquitia, donde ellos cultivan arroz ya por tradición durante decenios. Y nosotros como ayuda humanitaria de GOAL, nosotros brindamos semilla certificada de arroz. Entonces para nosotros es bien valiosa esta información. Y también hay un foco importante de producción en el Valle de Otoro, aquí también en Honduras. Entonces sí tenemos ahí una producción, no es tan grande. Generalmente se consume internamente con los industriales y hay una negociación entre el gobierno de lo que pueden importar versus lo que tienen que comprar a productores nacionales. Solo ahí para información de todos. Gracias. Muchas gracias, Fernando, y gracias por la información adicional. Y no sé si hay algún otro comentario o consulta. Entonces él dice, oye, 1, 2, 3. Ok, creo que no tenemos más preguntas por el momento, entonces, o déjenme ver, no. Entonces creo que podríamos pasar a la parte de discusión con los países. Déjenme ver si mi cámara ya reaccionó. Creo que sí. Bueno, si quieren podemos comenzar por cuestiones de tiempo con Panamá o República Dominicana. Janet me envió un correo, no sé si estará por acá. Y si no, ingeniero Moscoso, si está por aquí, podemos comenzar con Panamá. Creo que no está por acá el ingeniero Moscoso. Si no, seguimos con Honduras mientras vemos si recuperamos el resto. Y luego pasamos con Costa Rica. Marcio. Saludos, buen día. Sí, sobre la pregunta, bueno, nosotros estamos ahorita en la temporada de cosecha y por la humedad sí ha habido un poco de plagas, pero no hay noticias de pérdidas significativas.
En cuanto a los precios, tenemos que en el caso de arroz, bueno, desde julio se dio una pequeña alza en los precios, la cual se ha mantenido, ya que estábamos en mayo casi a 1,100 y actualmente estamos en 1,200. Y de nuevo, el arroz siempre ha tenido, decimos que está estable porque los incrementos son bien leves, pero sí ha habido incremento a partir de mayo. En el caso de maíz blanco, más o menos en julio anduvimos unos precios de 940, 950. Actualmente andamos en precios de 1,000 lempiras. Hemos tenido prácticamente un pequeño incremento en el precio del maíz blanco. Frijol sí, hemos tenido caída de precios. Tuvimos precios más altos, casi de 4,000 lempiras en mayo, julio, y a partir de la segunda quincena de agosto sí ya se empezó a reflejar una caída fuerte. Casi actualmente tenemos precios, teníamos de 4,000 y actualmente estamos en 3,000 lempiras, casi 1,000 lempiras ha sido la caída de precios en el caso de frijol rojo. Se prevé que hay muy buena cosecha y pues por ahora sobre cantidades no hay datos oficiales, no hay información oficial sobre producción. Sí se dice que vamos a tener muy buena producción, pero todavía no se han dado datos oficiales. Perfecto, muchas gracias, Marcio. No sé si ustedes han visto mayor ingreso de frijol nicaragüense también, o está más relacionado con la salida de la cosecha de primera en Hasta Honduras. ahora se ha especulado que es más producción nuestra, pero casi siempre ha existido ese contrabando, eh, porque sí no ha sido muy leve, pero igual, como los precios han caído tanto a nivel nacional, yo pienso que ha de ser mínimo la cantidad de ese movimiento de grano. Ujú. Ok, Porque sí, en las zonas de producción al productor el precio se lo han tirado, pero súper bien, muy abajo. ujú. Sí, yo vi que hay zonas, no sé si era, que no, sí, creo que sí, donde había disminuido todavía más que en Disminuido el precio. Tegucigalpa. El Ujú. precio. Sí, el precio, ajá, que estaba todavía más abajo. Sí, en las zonas de producción sí se nota más la caída. El precio nuestro en mercado, el más alto, estuvo más o menos en 4,000 lempiras entre julio y agosto, la primera quincena de agosto. Pero de esa quincena para acá es donde hemos visto esa caída casi por 1,000 lempiras. Ujú. Pero la de maíz no ha caído tanto, ¿verdad, Marcio? O sea, ha sido No, mucho más pronunciado en frijol. es correcto. El precio de maíz no se ha visto afectado tanto por Ok, ahora. perfecto. Muchas gracias, Marcio, por las aclaraciones y las respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Marcio. Hilda. Gracias, Mónica. Sí, solo tratar de entender si la primera es más fuerte en maíz, porque estamos viendo como un efecto hasta cierto punto contrario en los precios, donde el maíz no ha reaccionado tanto, pero el frijol sí. En realidad, desde pandemia, el ciclo se ha visto afectado. Antes la primera era más para maíz y en segunda se producía más frijol. Pero desde pandemia se dio un fenómeno de que más bien en primera se siembra bastante frijol. Entonces ahora ya esa ciclicidad se ha perdido y ahora prácticamente en las dos temporadas se siembra, tanto maíz como frijol. Gracias, Marcio. Fernando. Sí, y en el caso de Honduras, sumando lo que menciona Marcio, también el cambio climático, ¿verdad? Yo creo que hemos tenido de los dos peores años aquí, por lo menos en Honduras, para el cultivo de granos básicos, porque es una agricultura muy incipiente, que la tecnología realmente es muy básica, o por decir que no realmente se siembra como se ha sembrado durante décadas, bueno, siglos. Y realmente cuando generalmente en mayo que se siembra primera, la humedad del suelo está sumamente
raquítica, ¿verdad? Y no hay condiciones, entonces a veces, como hemos observado en la perspectiva climática, las lluvias se tardan mucho en ingresar, entonces generalmente las familias deciden o no sembrar o apostar en postrera porque ya la fecha para siembra que regularmente se daba en mayo ya no es posible por falta de humedad en el suelo. Entonces, o también porque el riesgo es demasiado grande, prefieren sembrar menos, pero es muy cierto lo que dice Marcio. Entonces, al final lo que hacen es que ahora en postrera están también sembrando maíz. Cambio. Correcto, Fernando. Sí, este año, por ejemplo, las lluvias empezaron casi en junio. Por eso la cosecha se empezó a salir hasta hace poco. Igual el ciclo de arroz, ahorita el comité de arroz casi lo está cambiando porque las cosechas están siendo más tardías. Por ejemplo, la de Colón que salía en marzo, se espera que este año pueda salir un poquito más extensa. Esto del cambio climático sí nos está afectando bastante en todo lo que es la ciclicidad de estos productos de granos básicos. Perfecto, les agradezco, Marcio y Fernando, por los comentarios. No sé si hay alguna otra pregunta, reacción, creo que no. Bueno, muchas gracias. Pasaríamos entonces con Costa Rica. Hola, buenos días, Mónica y compañeros y compañeras. Bueno, de parte de Costa Rica, con lo que es el frijol, acá sí las precipitaciones han afectado un poco lo que es la cosecha, generando pérdidas ya sea en áreas y disminución en los rendimientos, teniendo rendimientos de 0.4, 0.6 toneladas por hectárea. También tenemos reportes de que para este periodo se sembró menos frijol rojo que negro. Y también por las condiciones que se han presentado, nos indican los compañeros que el grano ha sido afectado por hongo. Entonces, ya cuando termine la cosecha estaríamos reportándoles si disminuyó efectivamente en gran cantidad respecto al periodo anterior. Con el tema del arroz, bueno, como vieron, la información que presentó Mónica, Costa Rica presenta precios un poco elevados comparado al resto de países. Por temas políticos, ya hemos mencionado que se cambió un poco la dinámica que se había presentado anteriormente, lo que ha afectado un poco lo que es la disminución de las áreas de siembra de arroz y dependiendo aún mucho, aún más, de lo que son importaciones de arroz de parte de otros países. Eso sería básicamente. Muchas gracias, Priscila. No sé si tienen alguna consulta o algún comentario para Costa Rica. Creo que no. No, creo que no. Bueno, te agradezco, Priscila. Muchas gracias. Pasaríamos, no sé si ya recuperamos al ingeniero Moscoso, creo que no. Y los chicos del Salvador no están ahora en la llamada, o no sé si alguno estará por acá, no los veo. Creo entonces que podríamos ir finalizando. Uy, estamos bien temprano con el equipo de Guatemala. Muchas gracias. Hola a todos. Hola Mónica. Buenos días. No sé si me logran escuchar. Buenos días, Danilo. Sí, perfecto. Gracias. Respecto a las preguntas, se han hecho algunas estimaciones en cuanto al nivel de pérdidas en granos básicos a nivel nacional en Guatemala y se ha determinado, digamos, son estimaciones como parciales, ¿verdad? Que no terminan siendo muy, ¿cómo se llama? Muy al 100% de certeza, porque siempre hay más de algo que se queda ahí, que el 78.23% de las pérdidas han sido hasta ahora, hasta el 8 de octubre, que es el dato que tenemos, eh, que se debieron a las sequías, el 16% por lluvias y únicamente el 5% por plagas. ¿Verdad? Eso es en el tema del maíz. En frijol se ha estimado que el 52%
es debido a la sequía y el 48% por lluvias. Eso es una estimación preliminar que se han hecho. Esto ha afectado bastante en los pronósticos o en las proyecciones de producción de este año. Se estima una disminución de la producción de hasta un 15%. Todavía se están haciendo ajustes de la estimación de la producción de este año. Sin embargo, ese es el dato, más o menos 15% menos de lo producido el año pasado y básicamente repercutiría en lo que, en la disponibilidad del siguiente año. Sin embargo, tenemos los contingentes de importación aperturados. Eh, Hasta ahora maíz blanco pues está disponible, frijol negro se hizo una ampliación hace un par de semanas de parte del Ministerio de Economía. eh, y bueno, arroz también pues está a la disponibilidad aún del volumen autorizado para este año. Em, en cuanto a las cosechas, pues ya se observan eh, de primera en el mercado. Los precios han ido a la baja, como ya bien lo veíamos en las gráficas. La semana pasada pues, cerró con un precio al mayorista en 212,50 centavos el quintal de maíz blanco, ¿verdad? Eso es comparado con pues, septiembre, el promedio mensual fue de 215. Entonces, y esto comparado con agosto, también ya había tenido un descenso bastante significativo de 5 quetzales, ¿verdad? Entonces, agosto podríamos decirle que fue el mes en el que se registró el precio más alto, o se ha registrado el precio más alto hasta la fecha, con 220 quetzales por quintal al mayorista. En septiembre cerró con 215 promedio y ahora pues ya lleva un descenso a 212,50 centavos. Eso es en tema de maíz blanco, perdón, frijol negro. eh, También se ha comportado de la misma manera, alcanzando su máximo en agosto y septiembre con 870 quetzales por quintal, ¿verdad? Sin embargo, en lo que va el mes de octubre, pues ya se observan descensos bastante considerables, cerrando en la semana pasada, de la semana del 7 al 11 de octubre, con 747 quetzales con 50 centavos. Es un descenso de 52 quetzales, 53 quetzales, más o menos, por quintal, ¿verdad? Entonces eso ya ayuda a que digamos, la percepción del precio pues sea más favorable para el consumidor. Como les decía, también está el contingente aperturado, está el contingente vigente hasta el 31 de diciembre, y las opciones pues se están viendo evaluando cómo se daría la postrera, ¿verdad? No, les soy honesto, no tengo datos puntuales de cómo está actualmente, pero eh, creo que sí sería favorable para la producción. Básicamente esa sería la información, no sé si tienen alguna duda. Estamos a la hora. Muchas gracias, Danilo. Yo tengo un par de preguntas. Perdonen, no sé si lo caché mal. Solo quería aclarar. En el caso de las pérdidas, ¿me podría repetir cuánto era el porcentaje total? No por evento, sino que el porcentaje total de estimación de pérdida para maíz y frijol. Bueno, es que no dije el total, Ah, ok, ok. perdón, Ajá. perdón, tal vez me salté ese dato, pero digamos, se han estimado en maíz 38,000 hectáreas de enero al 8 de octubre, ¿verdad? Ujú. Y eso más o menos por cuánto andará respecto al área total, Danilo. Perdone que no Más o tengo. menos, permítame, déjeme ver, porque ese dato sí lo tengo. Ah.
O si no, no se preocupe, Danilo, si quiere le podemos dar seguimiento por correo, porque así vemos lo de maíz, lo de frijol, y no sé si han considerado también resiembra en algunos lugares donde hubo pérdidas al inicio, pero se resembró en algún momento. Pero si quiere le podemos dar seguimiento para Sí, tener los sí, porque sí datos. tenía el dato ahí, digamos, No se preocupe. haciendo la comparación con el área estimada de siembra para este año, pero ahorita no lo encuentro. Sí, No, no pero tenga pena. Yo le mando correo sí, para darle claro que seguimiento. sí. Y lo otro que le quería preguntar era sobre los contingentes, porque me recuerdo que en el caso del frijol negro abrieron uno que no me recuerdo si era mayo, ahorita no me recuerdo bien la fecha, que ya estaba como próximo a terminar. No sé si ya abrieron otro, cómo va eso de los contingentes o dónde podríamos encontrar esa información. Sí, de hecho, el Ministerio de Economía publica, yo si quiere yo le mando también una publicación del Ministerio de Economía en donde tiene ahí el seguimiento de cómo se ha comportado el uso de los contingentes. Eh, en el caso de frijol, se aperturó del 1 de mayo de este año con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024. Sin embargo, podríamos decirle que ese contingente de 15,000 toneladas fueron utilizadas al 100% hasta el mes de agosto. Y se hizo una ampliación de 5,000 toneladas métricas más, con la misma vigencia, ¿verdad? Desde la fecha de su aprobación, que no me acuerdo si fue el 18 de septiembre, hasta el 31 De de diciembre. diciembre, sumando un total de contingente de frijol negro para este año de 20,000 toneladas, ¿verdad? Ese sería Entonces, de los ese más es, altos, Danilo, perdón. sí, 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 realmente superaría el contingente del año pasado, que fueron de 18,000 toneladas. Hasta ahora entendemos que se lleva de los 20,000 toneladas, 17,000, entonces es posible que se utilice el 100%, ¿verdad? Entonces, básicamente sería como el contingente más alto de lo que llevamos, no sé, por lo menos unos 5 años hasta ahora. Sí, correcto. Sí, gracias, Danilo. Entonces, le voy a mandar correo para ver lo de las pérdidas y el Claro link que sí. de los contingentes. Le agradezco. No sé si tiene alguien más, alguna pregunta para Danilo o comentario. Creo que no. Hemos estado súper eficientes con el uso del tiempo. Ahora vamos a terminar bastante más temprano de lo habitual, pero bueno, creo que a todos nos cae bien el tiempito adicional. Y solo nos quedaría entonces